Jesús dijo que la abominación desoladora viene, mientras que el Antiguo Testamento habla de que ya sucedió. Entonces, ¿cuándo sucedió y volverá a ocurrir? La abominación desoladora suena como un villano de Spider-Man, pero será muy real y mucho más grave. Mencionado en Daniel 9, el profeta del Antiguo Testamento alude a un gobernante que causará estragos en Israel y un gobernante que causará estragos en los cristianos en los últimos tiempos. Daniel 9:27. Él confirmará el pacto con muchos para unos 7. A la mitad de los 7 pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y levantará en el templo una abominación desoladora, hasta que se derrame sobre él el fin que está decretado. ¿Pero cuál es? Si la abominación desoladora instaurada por dicho gobernante ya sucedió, entonces, ¿qué pasa con este negocio futuro? Debemos recordar que la Biblia a menudo insinúa lo que vendrá. Así como hay muchos anticristos, personas que fingen ser Cristo o reclaman autoridad semejante a la de Cristo, antes de que el anticristo entre en escena, lo mismo ocurre con la abominación desoladora. Este artículo lo explorará su pasado y su futuro. ¿Qué dice la Biblia sobre la abominación desoladora? Antes de explorar esta tipología, tenemos que desarrollar una comprensión de la naturaleza de esta cosa. Como se señaló en el pasaje anterior, Daniel 9 describe a un gobernante terrible que gobernará al pueblo de Dios. Esto alude al anticristo y a los muchos anticristos que le precedieron. Él establecerá una abominación, de ahí el nombre, en el templo de Dios. Un sacrificio inmundo que va en contra de las leyes que se encuentran en el Pentateuco. También intentará frustrar las leyes de Dios. Esto significa poner fin a los sacrificios en el templo, cambiar el calendario religioso, etc. Algunos otros pasajes de la Biblia hablan de los anticristos y las abominaciones que crean. Daniel 11:31. Sus fuerzas armadas se levantarán para profanar la fortaleza del templo y abolirán el sacrificio diario. Entonces establecerán la abominación desoladora. Habla de cómo el anticristo eliminará los sacrificios en los que participaron los israelitas. Recuerde que Dios estableció el sistema de sacrificios para mostrarle a la gente su necesidad de salvación. Según Daniel 12:11, la abominación desoladora dura 1290 días, o aproximadamente 3 años y medio. Desde el tiempo que sea abolido el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. En Mateo 24:15, Jesús habla de una abominación desoladora que ocurrirá en el futuro. Sucedió en el pasado y reaparecerá en el fin de los tiempos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que se habla mediante el profeta Daniel, que el lector entienda entonces: los que estén en Judea huyan a las montañas. Eso es todo lo que la Biblia dice sobre la abominación desoladora. Sabemos que la abominación desoladora se opone a todo lo que Dios representa. Cuando el anticristo entre en escena, creará un pseudo todo. Tenemos una trinidad impía, su religión falsa y su marca, a diferencia de la marca colocada sobre los creyentes en el Apocalipsis. Así que tiene sentido que incluso el sistema de sacrificios sea superado por algo impío. Ahora que hemos descubierto qué versículos de la Biblia mencionan la abominación, exploremos el primero que profanó el templo de Israel. ¿Cuál fue la abominación desoladora en el pasado? Ingresa Antíoco Epífanes IV, uno de los gobernantes más malvados de la historia de la tierra. Quizás no hayas oído hablar de él. Quizás hayas oído hablar de los macabeos, quienes hicieron todo lo posible para suplantar lo que él hizo, y lo lograron.
Después de que Alejandro Magno irrumpiera en el escenario mundial, gran parte del mundo fue helenizado, cambiado para seguir la cultura griega. La helenización tuvo muchas consecuencias, incluido un grupo progresista helenizado en la época de Jesús, conocido como los saduceos. Antíoco Epífanes IV intentó hacer lo mismo con Israel. Detuvo los sacrificios en el templo de Jerusalén. Luego entró en el templo, erigió una estatua de Zeus, la abominación desoladora, y sacrificó un cerdo en su santuario. Para aquellos que no están familiarizados con las leyes kosher, Antíoco esencialmente señaló con el dedo medio la religión judía. Los judíos no podían comer cerdos. Incluso vemos a Pedro objetar esto después de ser salvo y ya no estar bajo la ley. Hechos 10. Este acto habría contaminado el templo en todos los sentidos de la palabra. Desencadenó la rebelión de los macabeos para derrotar la helenización de su país. Su revuelta logró recuperar la cultura de Israel por un tiempo. Los macabeos gobernaron Israel como una nación libre durante varias generaciones, hasta que llegaron los romanos. Entonces, la primera abominación desoladora es un evento histórico. Esto plantea la pregunta de si Daniel simplemente se refirió a esta abominación o insinuó una que vendría. Nuestra mejor pista para esto último proviene del versículo anterior de Mateo 24. ¿Qué es la abominación desoladora del fin de los tiempos? Como se describió anteriormente, puede haber muchos tipos y sombras en las Escrituras. Vemos que Cristo es un nuevo Adán, como se describe en el Nuevo Testamento. Los anticristos, como Nerón, existieron mucho antes de que ocurriera la batalla final contra el jefe en la tierra. No hay razón para no creer que otra abominación desoladora podría existir en los últimos tiempos. Mateo 24 más que alude a eso. El Dr. James MacDonald destaca cómo este versículo profetiza algo que viene, y cómo la primera abominación desoladora fue creada por un anticristo, aunque no el más grande. Así que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, entienda el que lee. Mateo 24:15. En Mateo 24, Jesús nos dio algunos puntos claros de conexión entre Daniel 9 y el libro del Apocalipsis. Si vamos a ser diligentes en la lectura de la Biblia, tendremos que aprender a leer pasajes proféticos. Dios es muy claro en que un profeta que habla por él debe tener toda la razón o debería ser asesinado. Ver Deuteronomio 18, 20, 21. Esto significa que los profetas que aparecen en los periódicos del supermercado no durarían mucho. Algunas de las cosas que suceden a lo largo de la historia de la Iglesia, para que el cumplimiento de la profecía sea evidente para el pueblo de Dios, son lo que se llaman cumplimientos de aterrizaje. No el cumplimiento último, sino un cumplimiento intermedio. Tomemos, por ejemplo, la profecía de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hubo un cumplimiento de eso en los días de Isaías y finalmente en Cristo. La profecía de Joel 2, mencionada en Hechos 2, acerca de los jóvenes que soñaban sueños y los ancianos que tenían visiones. Eso se cumplió en los días de Joel y nuevamente en el nacimiento de la Iglesia. Y habrá un cumplimiento final de esa profecía en el tiempo venidero. Lo mismo ocurre con el pasaje de Mateo 24 y la abominación desoladora que Jesús mencionó. Curiosamente, en el año 175 a.C., Antíoco IV, un rey sirio, tomó el nombre de Theos Epifanes, que significa Dios manifestado. Marchó a través de Tierra Santa hasta Egipto, pero debido a que fue rechazado, en 170 a.C., tuvo tal ira que se desquitó con la nación de Israel. Entró en el lugar santísimo del templo y ofreció allí un cerdo sobre el altar. Y luego
obligó a los judíos a comer esa carne y a inclinarse ante él. Ahora Teos Epifanes tenía un pequeño problema de ego, ¿verdad? Solo llámame Dios manifestado. 80,000 judíos se negaron a inclinarse ante él y todos fueron asesinados en las calles de Jerusalén. La profecía de Daniel se cumplió y se cumplirá nuevamente al final. La profecía bíblica no es el guión de una película de fantasía. Estas son realidades y Dios nos ha dado momentos en la historia para ver su cumplimiento. Entonces pensamos, eso podría suceder totalmente. Puedo ver que eso sucede. Ha sucedido. Sucederá. El cumplimiento final de la abominación desoladora aún está en el futuro, como señala Mateo cuando señala, entienda el que lee. Adelantémonos cada día a las promesas de Dios. Entonces, sabiendo que esta profecía se cumplirá, ¿a qué debemos estar atentos? En primer lugar, el anticristo opera de manera muy similar a Antíoco. Odia al pueblo de Dios y quiere acabar con la religión del pueblo de Dios, hasta el punto de crear la suya propia y engañar a muchos para que la sigan. Cambiará el calendario religioso y formará su propia forma de adoración. En segundo lugar, levantará una abominación desoladora. Presumiblemente, esto no puede suceder hasta que se construya el tercer templo en Jerusalén. Una vez que el escenario esté preparado, intentará profanar todo lo bueno y lo que honra a Dios. Finalmente, su reinado se verá truncado. Como se mencionó anteriormente, la abominación tiene 3 años y medio. No sabemos si ese pasaje se refiere a Antíoco o al anticristo, pero sí sabemos que en las 70 semanas mencionadas en Daniel, el anticristo no podrá vivir sus fantasías gobernantes durante tanto tiempo como pensaba. Dios lo acorta. Teniendo esto en cuenta, ¿hacia dónde vamos a partir de aquí? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la abominación desoladora? ¿No parece algo que encabece nuestras listas cuando tenemos otras cosas que anticipar, como la tribulación y la segunda venida de Cristo? Pero escúchame, todo está colocado en la Biblia por una razón. Y cuando la Biblia nos ordena que velemos y estemos preparados para todo lo relacionado con el fin de los tiempos, debemos prestar atención a todo. Primero, Satanás repite la historia. Satanás realmente no es tan creativo. Cuanto más prestemos atención a cómo opera en la historia, a través de gobernantes que lucharon por el control y el dominio religioso, podremos saber cómo operará en los últimos tiempos. La historia tiende a repetirse y rimar. Y si no prestamos atención, podemos perdernos algunos movimientos importantes del maligno. En segundo lugar, cualquier cosa que contamine la santa obra de Dios debería revolvernos el estómago. Los que siguen a Cristo aman el bien y odian el mal. A los israelitas les revolvió el estómago ver cómo Antíoco le erigía una estatua a Zeus. Básicamente les decía a los israelitas que Yahvé era impotente contra su Dios y sacrificaba a ese cerdo. De la misma manera, deberíamos tener una sensación de malestar en el estómago cuando pensamos en cómo el anticristo creará una religión que celebre todo lo malo y retorcido. Finalmente, la abominación desoladora nos dice que nos acercamos al final de la historia. ¿Alguna vez has abierto la Biblia para descubrir en qué capítulo del Apocalipsis hemos entrado? Sé que no soy el único. Todos anticipamos dónde Cristo puede hacer que el mundo vuelva a estar bien y nosotros podemos entrar al paraíso con Él. Por supuesto, nuestro trabajo no ha terminado. Todavía necesitamos compartir el Evangelio hasta que Jesús nos diga que nos detengamos. Aún así, cuando vemos cómo se desarrollan los acontecimientos y las profecías, sabemos que podemos experimentar esperanza en los momentos más desesperados. Porque cuando la historia llega a su peor momento, a partir de ahí solo puede remontarse. Y la abominación solo durará brevemente antes de que Jesús gobierne para siempre.